Bueno, pues mi intención con esta jornadita de hoy es poder trasladar lo que es la certificación y qué en el sector forestal, para qué sirve la certificación y a qué sectores puede ser aplicable, ¿no? Yo, como comenta Sonia, trabajo en AENOR y desde AENOR estoy gestionando ciertos esquemas de certificación relacionados todos con el sector forestal, ¿vale? Tanto aplicables a nivel monte como aplicables posteriormente a nivel sector industria y demás. Entonces, si van surgiendo cuestiones, sin ningún problema me vais comentando. Para los que no conozcáis AENOR o la actividad que realizamos en AENOR, bueno, desde este año, desde principios de 2017, AENOR es una entidad que se dedica al ámbito de la certificación y de la evaluación de la conformidad, ¿vale? En los orígenes AENOR tenía dos actividades, la parte de normalización y la parte de certificación, pero a principios de este año se ha separado en dos entidades. Actualmente en UNE es donde se hacen los estándares y las normas, ¿vale? Es la unidad, es el desarrollo de estándares. Y en AENOR hacemos más actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad. No sé si en vuestra actividad habéis tenido que manejar normas o estándares, creo que es bastante habitual porque son aplicables a muchísimos procesos y a muchísimos sectores, pues se desarrollan en España se desarrollan en el seno de la organización UNE. Tenemos sede en todas las comunidades autónomas. En España, yo particularmente estoy en la sede central, que está en Madrid, en Alonso Martínez, en la calle Génova, y además también tenemos representación en muchos países, ¿vale? En países de Sudamérica y en otros países de Europa, aunque tenemos una actuación y hacemos trabajos y ofrecemos servicios a nivel internacional, ¿vale? Como os comentaba, y yo ya explicaré un poquito más qué es la certificación y demás, pero tenemos actividades dentro de lo que se podría enmarcar como actividades de evaluación de la conformidad, es decir, para determinar si un producto o un servicio o una actividad es conforme a unas normas o criterios establecidos, también actividades de formación y actividades de software de gestión, ofrecemos un servicio de software de gestión. Y las áreas de actividad en las que nos desarrollamos, o se desarrollan nuestros servicios, son muy variadas, ¿vale? Yo en particular pues estoy más orientada a temas de medio ambiente y forestal. Entonces, así con este marco un poco previo, por los que no conozcáis lo que hacemos, ya pasamos a ver qué es exactamente la certificación, ¿vale? Porque a veces oímos lo que es y no sabemos exactamente qué es. La certificación no es más que una actividad que desarrolla una tercera parte, alguien independiente, para verificar el cumplimiento de unos requisitos y decir que un producto o un servicio es conforme a unos requisitos, ¿vale? Esto permite a una entidad o a una organización poder tener el respaldo de una tercera parte que dice que algo es conforme respecto de unos criterios establecidos. De forma que ya no es que yo te diga que mi producto es buenísimo o que mi sistema de gestión ambiental es maravilloso, sino que hay un respaldo independiente de un tercero que desde un punto de vista objetivo y técnicamente siguiendo unos requisitos dice que ese sistema o ese producto es conforme. Entonces, a veces igual podemos tender a ver la certificación como una amenaza o como algo que nos puede poner nerviosos, ¿no? Si nuestra empresa tiene que ser sometida a un proceso de certificación, pero en verdad es una oportunidad, porque lo que ofrece la certificación es un respaldo de una tercera parte independiente, ¿vale? Y esto nos va a poder abrir puertas en el mercado o para darnos a conocer fuera de nuestra organización. Entonces debemos ver la certificación como una oportunidad y no como una amenaza. Únicamente para que podáis tener una idea de la diversidad de esquemas de certificación que existen y con los que trabajamos, pues podríamos englobarlos en 4 categorías, ¿no? Por ejemplo, relacionados con la calidad, sin entrar ni mucho menos a comentarlos, pero para que os hagáis una idea de la gran variedad de productos que hay. Relacionados con el sector ambiental, pues desde la ISO 14000, que no sé si habéis
podido a lo mejor conocer, de sistemas de gestión ambiental, EMAS, ecodiseño, temas relacionados con emisiones de gases de efecto invernadero, y luego algunos más relacionados expresamente con un sector forestal o de productos forestales, y bueno, un sinfín también relacionados con la gestión energética, protocolo de Kioto y demás, y algunos más relacionados con temas de prevención de riesgos o de I+D, ¿vale? Luego hay otras certificaciones que a veces pues, es difícil englobar en un sector determinado, pero también áreas de juego, buenas prácticas del comercio y demás. Simplemente para que os podáis hacer una idea de que aunque hoy vamos a hablar de algo muy particular, es un mundo muy amplio y muy variado, ¿vale? De todo lo que podría haber, yo hoy voy a comentar los esquemas de certificación que están más relacionados o pueden tener mayor relación con las industrias forestales y con la gestión forestal, ¿vale? De esa manera, vamos a hablar de la certificación de la gestión forestal y de la cadena de custodia, que probablemente habéis podido ver que va asociada a esas marcas que vemos aquí, a los sistemas de PEF y FSC. Otras certificaciones más orientadas directamente, por ejemplo, a los combustibles, biocombustibles, y en particular otro sistema de certificación que se llama de diligencia debida, que está relacionado con legislación que a nivel europeo y a nivel nacional se ha establecido para evitar el comercio de madera ilegal, lo cual en el sector es bastante relevante, tanto a nivel de rematantes forestales que ponen madera en el mercado por primera vez, como a nivel de importadores y fábricas de que comercializan madera. Entonces, ¿qué motivaciones o qué es lo que le puede llevar a una empresa o a una entidad a apostar por la certificación o a solicitar la certificación? Pues desde preocupaciones relacionadas con el medio ambiente, por ejemplo, si yo quiero dar a conocer que mi actividad es respetuosa, mi actividad forestal es respetuosa con criterios ambientales o con criterios de sostenibilidad, o quiero poner en valor los productos con los que trabajo porque uso materias primas renovables y no utilizo otro tipo de materias primas. Quiero abastecer una demanda de productos sostenibles, o ahora mismo que las administraciones también piden en los pliegos muchas veces que se cuente que se ponga en el mercado o que se usen productos renovables, ¿no? O incluso certificados. Dar a conocer el compromiso ambiental de una organización. Todo eso son distintas cuestiones que pueden hacer a una empresa o a un gestor forestal a apostar por la certificación, ¿vale? De esa forma también, ya si hablamos desde un punto de vista más comercial, pues te permite posicionarte en el mercado y dar un mejor servicio a tus clientes, ¿vale? Entonces, eso de la certificación que podría sonar un poco así abstracto, en la realidad, ¿cómo es? ¿Cómo trabajamos las entidades de certificación? ¿Cómo se certifica un monte o cómo se certifica una empresa, ¿no? En general, los procesos de certificación los hacemos a través de la realización de auditorías. La auditoría es un proceso en el que la entidad de certificación se desplaza a las instalaciones del cliente o se desplaza al monte para ver cómo se cumplen los requisitos respecto de los cuales se está auditando, ¿no? Entonces, en las auditorías lo que hacemos es ir, conocer, dar una vuelta por las instalaciones, conocer el monte, revisar los papeles, los proyectos de ordenación asociados al monte, entrevistarnos con el personal, preguntar, sobre todo preguntar, para ver si se cumplen los criterios de auditoría. Eso es lo que se hace en las auditorías, ¿vale? Decimos que es un proceso sistemático, independiente y documentado. Importante, ¿vale? Sistemático quiere decir que no es aleatorio, que responde a unas pautas establecidas, de una forma de proceder establecida. Independiente porque uno no puede auditar su propio trabajo. Yo no podría auditar un proyecto en el que llevo trabajando personalmente unos años porque me costaría, no podría ver en qué cumple o en qué no cumple porque no tendría objetividad para hacerlo. Y documentado, ¿vale? Orientado a obtener evidencias, es decir,
obtener evidencias de conformidad o no conformidad para ver si cumplen, evaluarlas y ver si se cumplen determinados criterios de auditoría. Y ahora vamos a ver cuáles son esos criterios de auditoría. ¿Vale? Entonces, cada esquema de certificación tiene unos criterios de auditoría. Pues, cuando alguien audita o cuando alguien certifica, audita algo contra algún documento, ¿vale? Contra una norma, contra un estándar, una norma ISO, un estándar privado, una especificación técnica. Entonces, al comparar esos criterios de auditoría con lo que se ve en la auditoría, podemos llegar a determinar lo que llamamos hallazgos de auditoría. Los hallazgos pueden ser de cumplimiento o incumplimiento. Y eso es lo que se refleja en un informe, en el informe de auditoría, que es lo que le permite al auditado ver a qué conclusiones se ha llegado en ese proceso. ¿Vale? Entonces, la parte fundamental radica en poder obtener evidencias de auditoría. Y eso nunca van a ser opiniones y nunca van a ser percepciones. Tienen que ser evidencias demostrables, es decir, en un proceso de auditoría no puedes decir es que yo creo que esto no está bien hecho. Si no está bien hecho es porque incumple algo, ¿vale? Debe ser evidencias objetivas respecto de los criterios de auditoría. Entonces, durante todo el proceso de auditoría, lo que hacemos es poder obtener esa información y además el hecho de obtener esa información y ver hallazgos y ver cumplimientos e incumplimientos va a permitir detectar qué puntos o qué momentos del sistema o en qué puntos críticos de control del sistema pueden ser susceptibles de mejora. ¿Vale? Se trata de, una vez detectados los problemas, poder corregirlos y evitar que vuelvan a producirse. ¿Vale? Las auditorías no pueden convertirse en una cuestión burocrática ni en un fin en sí mismo, es decir, no se puede llegar al absurdo de pretender dar cumplimiento a ciertos requisitos simplemente porque me los van a pedir en auditoría. La auditoría es algo que te debe permitir mejorar en tu sistema, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta. ¿Vale? Deben realizarse de forma eficiente para obtener información sin cuestionar a las personas que están auditadas. Eso es muy importante. Es muy importante también el papel del auditor en el sentido de las entrevistas que se realizan a los trabajadores. Nadie está evaluando a una persona en concreto, a una persona que está siendo entrevistada no se puede sentir coaccionada. El proceso de auditoría al final debe ser llevado a cabo con la suficiente... hola, buenas. Debe ser llevado a cabo de forma que no se esté evaluando a las personas, sino que se esté evaluando el producto, el sistema, ¿vale? o aquello que es objeto de revisión. Sin entrar a describir con muchísimo detalle cómo es el proceso, únicamente que podáis conocer que al final el proceso de certificación comienza con una solicitud de la empresa a AENOR, ¿vale? Es manifestar mediante, ya sea de forma verbal o escrita, que tienes intención de certificarte en algo, ¿no? Entonces, AENOR, cuando recibe esa solicitud de certificación, lo que hace es llevar a cabo la auditoría. La auditoría generalmente podría llevarse a cabo, la auditoría inicial en 2 fases, a veces se lleva en una, dependiendo del sistema, y se desarrolla con el fin de ver si existen no conformidades. Las no conformidades son los incumplimientos de esos criterios de auditoría de los que hablábamos, ¿vale? La importancia radica en, si se detectan no conformidades, eso no es un problema más allá de poder tratar de corregirlas. Ese es el kit de la cuestión, a través de un plan de acciones correctivas, un plan de acciones correctoras, que te ayude a poder llevar a cabo una corrección que asegure que ese problema no vuelve a detectarse. No consiste en poner parches al problema, sino ir a la causa que lo ha originado y poder actuar sobre la causa para evitar que vuelva a producirse. ¿Vale? Entonces, una vez que se corrigen con el plan de acciones correctivas, es cuando AENOR lleva a cabo el proceso de evaluación y de decisión. La decisión en AENOR, la decisión de certificación, siempre se va a llevar a cabo por una persona o un organismo independiente que no ha intervenido en el proceso de auditoría.
tiene que tener la objetividad suficiente para, a través del informe de auditoría y lo que se ha reflejado, las conclusiones reflejadas, llegar a tomar una decisión. Siempre independiente, ¿vale? Porque si no perdería, la certificación perdería su esencia, ¿no?, de objetividad e independencia. Cuando se determina que realmente se cumplen los requisitos es cuando se emite el certificado que corresponda en función de lo que se haya auditado, ¿vale? Bueno, esto es un poco más resumido cómo es el proceso, y eso sería, en verdad es lo mismo, pero con la intención de hacer un poco entender que una vez que se concede el certificado, es importante poder realizar auditorías de seguimiento anual. La certificación no termina en el mismo año que se concede el certificado, sino que lo importante es poder mantener esa certificación. Y AENOR realiza actividades de seguimiento periódicas durante el periodo de vigencia del certificado para verificar que se siguen cumpliendo los requisitos, que el sistema sigue funcionando bien, conforme a los requisitos que dicen cómo se debe funcionar, ¿vale? Entonces, el certificado de conformidad es el documento en el que AENOR determina y manifiesta la conformidad de la empresa o del producto o del servicio con esas especificaciones. Tiene que tener siempre identificada la entidad, qué es lo que se ha certificado y desde cuándo se ha certificado y hasta cuándo, ¿vale? Entonces, esto es lo que le permite a una empresa decir, yo cumplo, no porque yo lo diga, sino porque tengo esto y estoy sometido a este proceso de control que de forma objetiva me dice que yo cumplo para esto, ¿vale? Vale. Entonces, sabiendo ya cuál es el marco de la certificación que es y qué se pretende con ella y qué es lo que, sí, cómo es un poquito el proceso, voy a hablar de los esquemas de certificación un poquito más importantes relacionados con el sector. Y voy a empezar con el sistema de diligencia debida por la importancia que tiene, por la relación que tiene con los requisitos legales, ¿vale?, que son relativamente recientes en España y que actualmente pues, las administraciones, tanto las autonómicas como el MAPAMA, están bastante detrás de este tema porque es importante, es unos requisitos legales que hay que cumplir. No sé si os suena o estáis familiarizados con el reglamento EUTR, de las siglas en inglés European Timber Regulation, que es un reglamento que fue publicado en 2010, que fue de aplicación directa desde 2013 y que está orientado a asegurar que no circula madera ilegal en Europa, ¿vale? Es un reglamento europeo y, por tanto, todos los países de la Unión Europea tienen que cumplirlo. Su objetivo es que no circule en Europa, y en España en particular, para nuestro caso, un producto que ha sido un producto de madera o un producto forestal que está hecho con materia prima que de origen ha sido aprovechada de forma ilegal, ¿vale? Esto puede tener mucha relevancia también en función del país de origen, porque hay países de origen en los que potencialmente hay un mayor riesgo de ilegalidad. Entonces se trata de poder llegar a determinar si existe o no existe riesgo, y si existe riesgo, se ve que hay riesgo, no se puede poner en el mercado, no puede circular en el mercado ese tipo de producto, ¿vale? Entonces, como cualquier reglamento, eso también se ha traspuesto en una directiva, en un Real Decreto, en España, que es de 2015, para determinar cómo en España hay que dar cumplimiento a esto. Hablamos de legalidad en el país de origen. ¿Qué significa que un producto forestal proceda de un origen legal? Pues desde el punto de vista del reglamento, estas son las cinco cuestiones que hay que evaluar para ver si se cumple o no se cumple la legalidad. Los derechos de aprovechamiento de madera dentro de los límites publicados oficialmente, los pagos por los derechos de aprovechamiento, la legislación medioambiental y forestal en la unidad de gestión de origen, los derechos de terceros y el cumplimiento de la legislación que pueda haber en materia de comercio y aduanas, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo el reglamento puede no ser tan sencillo en función del país de origen, porque hay que asegurar que si hay un incumplimiento legal relacionado con alguna de estas categorías, ese producto no se puede comercializar en Europa, ¿vale?
Entonces, claro, esto entra en vigor y las empresas tienen una obligación desde el momento en que esto se hace efectivo. ¿Qué obligaciones son? Pues en función de la actividad que realices, el reglamento te impone una obligación u otra. Si eres agente, y agente es el que pone por primera vez en el mercado de la Unión Europea madera o productos de madera, si eres agente tienes obligación de implementar un sistema de diligencia de vida. Y si eres comerciante, tienes obligación de asegurar que tu producto se puede trazar a quien te lo ha suministrado de forma que ante una inspección se puede llegar a saber quién lo ha metido en la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, esto es sencillo porque al final, siempre que hay una factura, pues se identifica un proveedor. ¿Vale? La persona que ya está dentro de la Unión Europea y comercializa una madera o un producto de madera, demostrar esa trazabilidad siempre va a ser más sencillo. La importancia está en el momento en que se pone por primera vez en el mercado un producto de madera. Aquí es donde está verdaderamente el quid de la cuestión. ¿Quién pone por primera vez productos de madera? Cualquiera de estas dos figuras. El que corta madera, sabéis que el rematante forestal es el que corta la madera en el monte, o el que trae madera fuera de la Unión Europea. Entonces estos son los que tienen que ejercer el sistema de diligencia de vida. Pueden hacerlo por su propia manera, ¿no? Con su propio sistema y crear su propio sistema, y cuando la administración le quiera inspeccionar, pues demostrar que cumple, o ejercer el sistema de diligencia de vida de una entidad de supervisión como puede ser AENOR. Entonces aquí está el papel de la entidad de certificación del que hemos hablado. Tú lo ejerces con una entidad de supervisión externa, objetiva, que te puede ayudar a demostrar que cumples con ciertos requisitos. ¿Qué es verdaderamente implantar un sistema de diligencia de vida? ¿Vale? Porque una empresa que importa dice, vale, ya estoy obligado legalmente a implantar un sistema de diligencia de vida. ¿Y eso qué es? Pues es, primero, tener acceso a información, saber qué compras, a quién lo compras, e incluso saber, no es saber si tú lo has comprado a un proveedor de China, es saber si a su vez el proveedor de China lo hizo con una madera que cortó ¿en qué país? En Rusia. Pues entonces tienes que saber del país de origen, del forestal, de la unidad forestal de origen de suministro. Que eso se puede llegar a complicar, sobre todo, por ejemplo, en productos compuestos, ¿no? En el papel, pues es mucho más difícil que en la madera en rollo, lógicamente, ¿vale? La complejidad en la cadena de suministro también es determinante. Una vez que tienes información, evalúas el riesgo. Si hay riesgo, no lo puedes meter en la Unión Europea, salvo que mitigues ese riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, sin entrar a detallar los requisitos del sistema de gestión, que igual son más requisitos documentales que merecen menos la pena indagar en ellos, sí que igual es más importante poder hablar de qué acceso a qué información necesito tener para poder hacer el sistema de diligencia de vida. Saber qué compro, qué cantidad, qué especie, qué país de aprovechamiento y, si me hace falta, qué concesión de aprovechamiento. Porque a veces decidir un país de origen podría variar el riesgo en función de la concesión, ¿no? de la región particular del origen. Entonces a veces va a ser necesario llegar hasta la propia región o la unidad de gestión forestal. Cuando ya tengo la información, ojo, si no tengo información no puedo seguir, porque sin información no hay evaluación. Cuando ya tengo la información, pues hago la evaluación. La evaluación en función del origen y la evaluación en función de la cadena de suministro. ¿Vale? La evaluación, ¿conforme a qué criterios? Los criterios de legalidad que ya veíamos antes. ¿Vale? Antes de ponerlo en el mercado, claro, no vaya a ser que lo pongas en el mercado y cuando ya esté en el mercado te des cuenta de que no era legal. Esa evaluación te va a poder ayudar a clasificar el suministro como suministro de riesgo o suministro sin riesgo. Es decir, así, para hacerlo más visual, va a poderte decir si el suministro tiene vía verde, vía libre para entrar en el mercado de la Unión Europea, si lo tienes que evitar a toda costa que se ponga en el mercado de la Unión Europea, o si tienes que implementar alguna medida para mitigar el riesgo porque a lo mejor hay un posible riesgo detectado. ¿Vale? Entonces, eso ya sería entrar en distintos indicadores que te pueden permitir o ayudar a hacer esa evaluación de riesgo para determinar el riesgo de tu suministro.
¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea de cómo es este tema, en la realidad, si no puedes llegar a determinar un riesgo despreciable y quieres mitigar el riesgo, pues te vas a tener que poner a hacer una evaluación a nivel de la cadena de suministro que te permita llegar incluso al monte de origen, ¿vale?, a evaluar el riesgo en la corta, ¿vale? Dependerá del país. Esto, no sé si la presentación se pondrá también a disposición, puede ser, lo digo para que podáis ver qué tipo de medidas de mitigación de riesgo y hasta qué punto se puede llegar. Esto, que es relativamente nuevo y que las administraciones están ahora mismo exigiéndolo, está relacionado con la certificación forestal de la que voy a hablar ahora también. ¿Por qué? Porque en estos reglamentos de la Unión Europea se establece que, si bien la obligación de ejercer el sistema de diligencia de vida es una obligación, existe la posibilidad de apoyarse en sistemas de certificación forestal, ¿vale?, en tu evaluación del riesgo. Es decir, tú estás obligado a hacer una evaluación de riesgo, pero si tu suministro está certificado, te facilita bastante la evaluación de riesgo, porque te va a poder ayudar a saber el origen y a saber que ese suministro es de bajo riesgo, ¿vale? Entonces esto un poco enlaza con los esquemas de certificación forestal de los que voy a hablar ahora también. No sé si tenéis alguna cuestión o sigo. Yo, si no me interrumpís, sigo, ¿vale? Entonces, la certificación forestal. Sin entrar mucho en el origen, la certificación forestal, en cambio, lleva muchos años ya en funcionamiento, ¿vale? De hecho, un poco nació con la bueno, hay dos esquemas de certificación, y nació en un momento en el que pues, se vio que había problemas de deforestación en muchos países, sobre todo países de las zonas tropicales, ¿vale? Entonces surgió la idea de la certificación para hacer valer las buenas prácticas forestales frente a las posibles prácticas inadecuadas, ¿vale? Y aunque existen diversos esquemas de certificación forestal, actualmente están conviviendo mayoritariamente dos en España, que son de los que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la certificación forestal? Pues la certificación forestal es lo mismo que hablábamos antes del proceso independiente de evaluación de la conformidad, pero exclusivamente dedicado a productos forestales, ¿vale? Entonces, la certificación forestal tiene dos grandes patas, como si dijéramos. Lo que es la certificación de la gestión forestal sostenible, que es lo que ocurre en el monte, y luego los posteriores eslabones de la cadena, desde que sale el producto forestal del monte hasta que llega al consumidor final, es lo que se llama la certificación de la cadena de custodia, ¿vale? Entonces, esto cada vez se pueden ver más productos en el mercado, ¿vale? Yo creo que muchos de vosotros, si os fijáis ahora en el logo, cada vez se ve más en productos impresos, en envases de alimentación, en mobiliarios, en mobiliario de jardín y demás, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de dos, como digo, la certificación forestal y la certificación de la cadena de custodia, ¿vale? En la propia Ley de Montes ya se reconoce esta herramienta de la certificación forestal, ¿vale?, para poder permitir un vínculo entre un producto forestal con el monte de origen y poder decir que procede de un monte que sea gestionado con criterios de sostenibilidad, ¿vale? Ya no hablamos solo de legalidad, hablamos de sostenibilidad, que es un poquito más, ¿vale? La sostenibilidad da por hecho que los requisitos legales se cumplen, pero además incluye criterios de carácter ambiental, social y económico que están más allá de la legalidad, ¿vale? Además, se establece que las administraciones públicas deben promover, y de hecho promueven, el desarrollo de los esquemas de certificación forestal. Vale. Estos son actualmente los dos esquemas más principales que conviven en España, que es lo que digo, que esos simbolitos es posible que estéis habituados a haberlos visto, ¿vale? Y cada uno desarrolla sus criterios tanto a nivel forestal como a nivel de cadena de custodia, ¿vale? Entonces, bueno, estos loguitos que veis aquí es para que también podáis saber que las entidades que hacemos certificación,
que somos entidades objetivas, que vemos que se cumplen los requisitos, también nos evalúan. También hay entidades que están a nivel paraguas, por encima de nosotros, verificando que hacemos bien nuestro trabajo, para garantizar esa imparcialidad, esa objetividad y el buen hacer de las entidades de certificación, ¿vale? En PEF es la Entidad Nacional de Acreditación y en FSC es ASI, Accreditation Services International, ¿vale? Vamos a ver la gestión forestal sostenible, que igual es la parte que está más vinculada con la gestión real en los montes. Creo que más o menos todos una idea de qué es la gestión forestal sostenible sí que podemos tener, ¿no? Al final, la sostenibilidad ya estamos relativamente habituados con el término y todos sabemos que comprende las tres patas, ¿no? La ambiental, social y económica. Esta es la definición así más por excelencia de la gestión forestal sostenible, tampoco vamos a leerla por completo, pero se trata de poder asegurar que la gestión forestal es ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable, ¿vale? Entonces, los esquemas de certificación forestal lo que hacen es desarrollar criterios e indicadores para poder garantizar la conformidad con estas tres cuestiones. ¿Quién se puede certificar en gestión forestal? Pues los gestores o los propietarios forestales. Para que os hagáis una idea, lo que se certifican son hectáreas, son unidades de gestión, ¿vale? Entonces, está muy orientado o a administraciones públicas que gestionan montes de utilidad pública, o a propietarios privados de forma particular o a través de asociaciones de propietarios, ¿vale? Esos son los que se pueden certificar en gestión forestal. Entonces, cuando hacemos una auditoría de gestión forestal, ¿qué es lo que miramos? Porque no vamos ahí a darnos una vuelta por el monte. ¿Dónde están los criterios? Pues para PEF están en España en esta norma UNE, la norma UNE de gestión forestal sostenible, y para FSC está en un estándar propio de criterios de sostenibilidad. Premisa de partida, y que a veces imposibilita la certificación de algunas superficies forestales. Para certificarse en gestión forestal, aún tienes que tener un plan de gestión, ¿vale? Es una premisa de partida tanto en PEF como en FSC. Tiene que haber un instrumento de gestión, no te habla de proyecto, o sea, puede ser un plan técnico, una planificación en el tiempo que diga qué medidas y de qué forma se va a gestionar el monte. Muchas veces nos encontramos que los proyectos de ordenación clásicos no dan cumplimiento totalmente a todos los criterios de sostenibilidad, pero no hay problema siempre y cuando se pueda anexar un documento o se pueda ver de otra forma o en otros documentos anexos al proyecto de ordenación que se da cumplimiento a los requisitos, ¿vale? Entonces, una descripción de partida, objetivos del monte y las medidas de seguimiento del monte son básicas para poder obtener la certificación, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que la superficie forestal en España es muy variada y la atomización de la propiedad que hay en los montes de Galicia, por ejemplo, no ocurre en las dehesas extremeñas ni en los montes públicos de Andalucía. Entonces, cuando hablamos de certificación forestal, la norma es la misma para todos, pero hay que saber también entender cada criterio con su aplicación a la particularidad de cada monte, ¿vale? No es lo mismo un monte productivo que un monte recreativo, que un monte de aprovechamiento maderero que aprovechamiento de corcho, ¿vale? Entonces hay que saber aplicar cada indicador en la medida en que corresponda. Y además se establecen distintos tipos de certificación para que ésta pueda ser accesible a los distintos tipos de masas forestales. No tendría a lo mejor mucho sentido pretender que un propietario forestal que tenga una superficie de 0,02 hectáreas, como existe a veces, vaya él solo a la certificación, porque sería probablemente un proceso técnicamente y económicamente inviable para él. Entonces hay otras modalidades de certificación, grupal o en el caso de PEF regional, que se ponen a la disposición de los propietarios forestales para que obtengan la certificación a nivel de grupo o a nivel regional. ¿Vale? Bueno, eso ya lo hemos comentado.
En gestión forestal, en PEF, vamos a hacer la auditoría respecto de esta norma, ¿vale? Aquí están los criterios. Muchas veces nos llaman para decir, ¿qué tengo que cumplir para certificarme en PEF? Tienes que cumplir esto. Esa es la norma, ¿vale? Esta norma lo que hace es decir qué criterios y qué indicadores vamos a auditar en un monte. Decíamos, sostenibilidad, pues criterios ambientales, sociales y económicos, ¿vale? Recursos forestales, contribución al ciclo global del carbono, pues son indicadores relacionados con el inventario, sobre todo, ¿no? El inventario forestal, la superficie forestal, los crecimientos y más relacionados todo con lo que es el inventario forestal. Vitalidad y salud de los ecosistemas forestales, vitalidad y salud, plagas, enfermedades y cualquier otra amenaza a la salud forestal. Funciones productivas de los montes, más relacionadas con el aprovechamiento y los recursos que salen del monte, diversidad biológica, ¿vale? Especies, espacios, función protectora de los montes y funciones y condiciones socioeconómicas, ¿vale? Entonces hay gran variedad de indicadores, cada uno relacionado con esos criterios, y eso es lo que se audita en el monte. ¿Cómo? Primero viendo el plan de gestión, pero sobre todo entrevistándote con las personas que gestionan el monte y visitando el monte, ¿vale? En FSC es bastante similar, en el sentido de que también hay unos criterios y también hay distintas modalidades, algunas de las cuales te permiten ir a la certificación de forma grupal. Lo que pasa es que los principios y los criterios son otros, son también principios y criterios de sostenibilidad, pero cada esquema desarrolla sus propios principios y criterios. En FSC pues son 10 principios relacionados o con las leyes, derechos de trabajadores, pueblos indígenas, que aunque aquí en España pues puede sonar un poquito poco familiar, es muy relevante en otros países, bienestar social y económico, beneficios del bosque, impacto ambiental, plan de gestión, seguimiento, valores de conservación y plantaciones, ¿vale? Con la idea de poder desarrollar dentro de cada principio también todos los indicadores que hay que auditar. Entonces, este esquema que veíamos antes de auditoría, ¿cómo es en la práctica en la gestión forestal? ¿Dónde están los criterios de auditoría? En las normas y en el plan de gestión, en el proyecto de ordenación, en el plan cinegético, a veces hay planes comarcales que te establecen más temas de infraestructuras, plan de incendios, ¿vale? Toda la documentación no es el plan de gestión el documento único, porque a veces un monte, bueno, a veces no, casi siempre un monte depende de otras planificaciones a otra escala, ¿no? Aquí están los criterios. Vamos a ver cómo se cumplen, vamos a buscar evidencias. Entonces, necesito un permiso de corta para ver que se da cumplimiento a ciertos requisitos. Y luego voy a la zona de corta y miro si se cumplen los condicionantes del permiso de corta, las cantidades, las especies. Un inventario, por ejemplo, madera muerta, ¿vale? Al final, todo es a base de distintas evidencias poder ver si se cumplen los criterios de auditoría. Son verdaderamente auditorías muy bonitas porque ofrecen la posibilidad de ir a ver el monte, de desplazarte a los sitios donde se están haciendo los trabajos en el monte, entrevistarte con los trabajadores, con la guardería forestal en el caso de montes públicos también, y poder ver que se cumplen las condiciones específicas, ¿vale? Entonces, ganadería, caza, aprovechamientos forestales son fundamentales, bueno, también dependiendo del tipo de monte que sea, ¿vale? Eso sería hasta aquí la certificación forestal. Sí. Tengo una pregunta en relación a esto. ¿Este tipo de certificado en la acreditación, es decir, en la norma única que acredita este tipo de certificado, ¿usa criterios de calidad de madera? ¿Hay perdón? ¿Algún criterio en relación a la calidad de madera? Nada. Ya es distinto, ¿no? Sí, está totalmente. ¿La calidad te refieres a resistencia, nudos o...? No mete nada. Nada. Simplemente de que la se ha hecho sostenible. Efectivamente, ni a nivel gestión forestal, ni a nivel los eslabones de la cadena de custodia. Si tú ves una puerta certificada en cadena de custodia, no te está diciendo que esa puerta sea ni mejor ni peor en calidad, para nada. ¿Vale? Eso hay otros esquemas y hay ensayos para resistencia al fuego, resistencia a materiales y demás. Y a lo mejor estarán relacionados con una certificación de producto, un marcado CE. Luego vendría quizá ser el siguiente paso, ¿no? Es decir,
Claro, el siguiente o paralelo o uno, dependiendo de la organización o del interés o de lo que le pidan para ponerlo en el mercado, hay empresas pues, que le dan prioridad a un tipo de certificado que a otro, ¿vale? O sea, la certificación va a ser siempre algo voluntario y es una estrategia también comercial poder determinar qué tipo de certificado te va a poder a ti atender una demanda de un cliente o darle un valor añadido a tu producto en el mercado. Pero estos no te dicen nada de la calidad del producto, más allá de que tiene un componente forestal. Pero podría ser una calidad malísima o una calidad buenísima, ¿vale? No está... ¿Algo más? Vale, pues si ya hemos auditado el monte, la idea es que esos productos forestales que salen del monte, ojo, no solo la madera, entren en los siguientes eslabones de la cadena y podamos ir trazándolos hacia el monte de origen para ponerlo en el mercado como un producto certificado y así promocionar el valor añadido que supone su procedencia de fuentes responsables, ¿vale? Entonces entramos en la cadena de custodia y aquí ya es como que se nos abre el ámbito de aplicación, porque no hablamos solo de madera, sino que hablamos de productos forestales, incluso de alimentación, resinas, corcho y luego en cualquiera de sus facetas, pasta, papel y artes gráficas, ¿vale? Entonces, cualquier empresa o cualquier actividad, sí, sería más bien orientada a empresas o a veces los rematantes forestales también se certifican como personas, ¿no? Porque son como sociedad. Cualquier sociedad que manipule producto forestal puede certificarse en cadena de custodia, ¿vale? Entonces, una empresa se va a querer certificar en cadena de custodia si usa productos forestales y quiere ponerlos en el mercado como certificados. A veces es porque te lo está pidiendo un cliente y a veces es porque tú quieres aportar ese valor añadido. Y muchas veces en la práctica se está convirtiendo en una necesidad, ¿vale? Porque te lo piden, o te lo piden en un pliego de la administración o te lo pide un cliente y te dice que sí, que por favor que te certifiques porque él quiere productos certificados, ¿vale? Entonces, nosotros ofrecemos ese servicio de certificación, las entidades de certificación a las empresas y ya hablamos de otro tipo, ya no hablamos de requisitos de sostenibilidad para las empresas, ya hablamos de requisitos de trazabilidad, ¿vale? Para saber que si yo hago mesas, las fabrico con materias primas certificadas y en esa medida las vendo certificadas. Entonces, cobran más importancia los requisitos del sistema de gestión, de trazabilidad y aquí los de legalidad también. Por eso he empezado hablando del tema de legal, porque la cadena de custodia está muy relacionada con ellos. Entonces, se trata de establecer en las empresas forestales, ya no hablamos de gestores forestales, sino de empresas, establecer el sistema en la empresa que te permita llevar una contabilización de materias primas y vender productos certificados en la medida en que tú los hayas fabricado con materias primas certificadas. Siempre con la base de un sistema de gestión que es el que te va a permitir asegurar que llevas de forma sistematizada tus procesos, ¿vale? Cuando hablamos de sistema de gestión quiere decir que debes tener un sistema documentado, unas responsabilidades definidas, un alcance definido, un control de proceso, ¿vale? Esos son requisitos más orientados al adecuado funcionamiento en la organización. Pero sobre todo lo importante es lo que ocurre dentro de la organización y el control de los productos certificados para darles salida como certificados. Porque, ojo, son esquemas de certificación que permiten etiquetar producto. Entonces, si un producto se pone en el mercado como etiquetado, solo puede ser bajo determinadas condiciones y porque cumple ciertos requisitos. Es más complejo, a lo mejor, de lo que voy a resumir aquí, pero los sistemas de cadena de custodia se pueden llevar a cabo de distintas maneras en función de la actividad. Simplemente para que os hagáis una idea. Si una empresa, un rematante forestal, compra madera certificada de un monte, la podrá vender certificada y si la compra no certificada, la venderá no certificada. Es decir, en procesos en los que se puede separar físicamente lo certificado y lo no certificado, si hay una separación física, pues se puede vender el producto de salida con la misma certificación que el producto de entrada. Eso sería el mundo ideal en muchísimas empresas, porque en una papelera, por ejemplo, o en una fábrica de pasta,
no se hace pasta certificada por un lado y pasta certificada por otro lado. Lo que se hace es mezclar materias primas certificadas y hacer un producto. Entonces, para eso están otros sistemas de cadena de custodia que te permiten llegar a determinar porcentajes para vender un producto certificado en una proporción similar a la de las materias primas con las que se ha fabricado, ¿vale? Entonces, hay una forma de establecer unos cálculos para hacer esos porcentajes e incluso a veces te permite calcular los porcentajes a través del rendimiento del proceso, ¿vale? De forma que no siempre los productos van a ser certificados al 100%, un material aglomerado o productos compuestos podrán estar certificados en función de la proporción del material con el que se haya hecho. Vale. Hay una parte muy importante. Hablamos de una fábrica que hace pasta y mezcla certificado con no certificado. Sería muy feo que lo no certificado no cumpliera unos mínimos, porque al final vas a vender una pasta certificada y no todos sus componentes son certificados. Entonces, hay unos requisitos para que las partes no certificadas de los productos al menos cumplan requisitos de legalidad, relacionado con lo que decíamos antes, ¿vale? Ni PEF ni FSC van a permitir que en un producto que está hecho de materias primas certificadas y no certificadas, las partes no certificadas no cumplan unos mínimos, ¿vale? Esos mínimos cada esquema los establece. Te hablan de legalidad, pero te hablan, por ejemplo, también no puedes meter madera que haya sido aprovechada en zonas donde se están amenazando altos valores de conservación, no puedes meter madera que proviene de bosques que se están convirtiendo a plantaciones, no puedes meter madera de organismos genéticamente modificados, ¿vale? PEF y FSC van más allá de la legalidad. La legalidad es esto aquí y la legalidad es esto aquí, pero luego tienen requisitos adicionales, ¿vale? Porque son esquemas de sostenibilidad, ¿vale? Esos requisitos de legalidad son los que hemos visto antes, similares y están alineados con los requisitos del EUTR y del reglamento de la madera, ¿vale? Entonces, pasamos de ver qué pasa con la madera en el monte y luego ya tenemos esto para las empresas forestales. Y en la práctica se están convirtiendo en esquemas de certificación que marcan diferencia entre vender y no vender, ¿vale? Porque muchas veces lo pide el cliente y si una empresa no se certifica, pues le cuesta más poner en el mercado su producto. ¿Alguna cuestión? Venga, ya, voy a hablar del último, ¿vale? No sé ni cómo de tiempo vamos, o si... Que sepáis que también existe y cada vez también tiene más valor en el mercado esquemas de certificación orientados a los biocombustibles, ¿vale? A los combustibles sólidos. Y en particular hay uno específico orientado al pellet de madera. ¿Sabéis lo que es el pellet? Son como pildoritas de madera, de polvo de madera para sistemas de calefacción y calderas. Y otro muy similar, pero orientado a otros tipos de combustibles, ¿vale? Astillas, huesos de aceituna y demás, ¿vale? Esto como alternativa a los combustibles fósiles, pues cada vez se ve más y de hecho es muy habitual también encontrarte estos productos certificados en las grandes empresas. Entonces, estos esquemas están más orientados a la calidad, ¿vale? A la calidad del producto. Estos sí. Estos no te están diciendo... estos esquemas están hablando de cómo se comporta el biocombustible en su proceso de combustión en una caldera. Entonces, te van más asociados a evitar problemas en el proceso de combustión y a usar una calidad adecuada. ¿Por qué? Porque sus requisitos, y ya no voy a profundizar mucho más, igual vuelvo un poquito atrás ahora, sus requisitos están orientados a parámetros. Entonces, los procesos de auditoría, tomamos una muestra, la analizamos y en función del análisis de laboratorio, el producto sí que se clasifica en una calidad o en otra. De forma que hay una calidad A1 que es mejor que la A2 y a su vez mejor que la B. Entonces, aquí sí que está asociado a calidad de producto, ¿vale? Pero nuestro proceso de auditoría es similar. Nosotros vamos al productor del pellet, o al comercializador de pellet, o al que distribuye el pellet al cliente final,
y vemos que se cumplen ciertos requisitos. Tomamos una muestra de producto y la llevamos a analizar al laboratorio, y con los resultados del laboratorio pues emitimos un certificado, ¿vale? Si todo va bien, se emite el certificado para la calidad que corresponda, y si no, pues habrá que ver qué es lo que ha fallado en el proceso para poder corregirlo. En estas auditorías pues es igual, visitamos las instalaciones, los almacenamientos de las materias primas, el proceso de almacenamiento del producto final, el proceso de ensacado, los autocontroles que tienen que hacer ellos, ¿vale? Y con el fin de ver que se cumplen los requisitos también, ¿vale? Entonces, esto es un poco los esquemas de certificación que van orientados a esto, y únicamente, pues, técnicamente, pues a veces puede ser un poco excesivo, ¿no? Porque podríamos hablar de cada uno de ellos en mayor medida, pero quedar un poco con la idea del beneficio que obtiene una empresa que se certifica, ¿vale? Yo de nada valdría que dijera que mi pellet es estupendo y que va a tener un comportamiento magnífico en la caldera, si no hay una tercera parte que me dice que efectivamente ese pellet es de calidad A1 y te va a decir que no te va a obturar la caldera, que no más o menos pasa con los esquemas de certificación forestal. Al final es un respaldo, es una garantía, es un valor añadido y es una ayuda a las empresas y a los productos para posicionarse en el mercado. Y esto es. No sé si tenéis dudas, aquí está, bueno, aquí está el mail al que podríais contactar si tuvierais cualquier aclaración. Y nada, o sea, necesitaréis aclaración. Y muchísimas gracias. Si tenéis cualquier cuestión, me decís. Sí. ¿Quién puede hacer la certificación? Es decir, ¿tiene que ser una entidad o puede ser una empresa, una persona, un autónomo? Claro, a ver, lo hacen entidades lo normal es que lo hagan entidades de certificación y, como decía, están acreditadas por organismos de acreditación, ¿vale? Porque para asegurar esa imparcialidad es necesario que también seamos sometidos a un proceso de revisión por un tercero, ¿vale? Es como, ¿quién audita al auditor? La entidad de acreditación. Entonces, me imagino que tu pregunta será, ¿yo como individuo puedo ofrecer ese servicio? También dependerá del esquema de certificación. Como vemos aquí, hemos hablado de distintos esquemas de certificación y cada uno pone las reglas del juego. Lo normal es que lo suelen hacer entidades de certificación, pero no sé si puede haber otros esquemas de certificación cuyos propietarios establezcan otras formas de proceder. Lo normal es que se haga siempre por entidades de certificación, que a su vez son controladas por entidades de acreditación. Nada, pues, en primer lugar quería felicitarte por la charla, que creo que ha sido muy Muchas gracias. Y nada, a mí también, bueno, como profesor de esta escuela, pues me gusta ver que exalumnos están colorizando, digamos... Sí, teneros ahí en primera fila, habéis sido... No, pero vamos, además creo que hay más ingenieros de montes también en la... Sí, creo que 4 por lo menos. Hay ingenieros de montes en estos temas que quizás no son lo que uno primero piensa como nicho de trabajo, ¿no? Efectivamente. Y nada, enhorabuena por eso también. Muchas gracias. Y yo quería hacerte alguna pregunta sobre algún producto concreto que quería saber si ya se está certificando o no. Entonces, has pasado un poco de, no sé para hablar de todo, ¿no? de puntillas por el tema de los productos forestales no madereros. Entonces, a mí me consta que, por ejemplo, que hay certificación de corcho, y creo que también la resina hay gente que está interesada en ello. Y entonces yo creo que aquellos productos forestales que tienen ya una orientación más hacia la industria, productos, digamos, bueno, yo eso lo veo, vamos, que es más fácil, pero mi pregunta es por los productos forestales que tienen que ver más con temas de alimentación, por ejemplo, los hongos, las castañas, todo eso. Entonces, yo no sé hasta qué punto, no tengo claro, puede haber el tema de la cadena de custodia, si ahí se mezclan más cosas de alimentación o AENOR está ahí, o si tenéis experiencias con productos de hongos, por ejemplo, hay un sello que es hongos de Castilla y León, no sé si eso va para AENOR o es algo que tiene la comunidad autónoma aparte, en fin, eso cómo lo... A ver, ¿qué explicación tenéis? sí, tanto la certificación PEF como la certificación FSC pueden incluir cualquier producto forestal que salga del monte, ¿vale? De hecho, bueno, en FSC se establece que para que haya salida de un producto no forestal hay criterios específicos.
tiene criterios específicos para el corcho, de forma que se evalúa que los aprovechamientos se hacen bien, y tiene también para la caza, ¿vale? O sea, para el corcho y la resina, perdona. Eso es. De todas maneras, la caza como tema alimentario y los hongos también se pueden certificar del monte. Lo que pasa que pasa lo que comentábamos antes, no se dice nada respecto de la calidad del producto, se dice algo respecto de su procedencia de un monte bien gestionado. No conozco ahora mismo, no hemos intervenido en lo que comentas de Castilla y León, ¿vale? Pero sí que sé que Castilla y León sí que, por ejemplo, bajo el sello de PEZ, que es el que le otorgó a AENOR como entidad de certificación PEZ, sí que estuvieron vendiendo, por ejemplo, acebos y otros como temas más a lo mejor ornamentales, y sí que hay otros productos que se pueden estar vendiendo. Hay, bueno, esencias también, no para alimentación, pero sí para otro tipo de... A mí el tema de la alimentación, la trazabilidad me parece mucho más complejo, ¿no? O sea, que me parece más sencillo hacer una visita al monte y ver lo que se está haciendo, pues claro, productos, si el producto va a la industria, pues si por ejemplo pues, la pasta de la madera de eucalipto va a ENCE, pues eso está claro el destino, ¿no? Pero un tema ya de alimentos yo creo que puede dar muchas vueltas, y de hecho creo que hay unos flujos internos en España de productos forestales no maderos que son bastante complicados, por eso. Sí, y creo que es verdad, no se les, bueno, se les pone en valor, pero creo que se puede poner todavía mucho más en valor ese tipo de productos, y estos sellos sí que pueden ayudar a hacerlo. Claro, porque incluso también, yo creo que aquí también entrarían aspectos, por ejemplo, para facilitar la exportación de productos. O sea, hace poco me comentaban que empresas de castaña que tienen dificultades para exportar porque les cuesta encontrar a personas que les certifiquen que la castaña, digamos, fresca, pues tiene unos productos que no tengan, o sea, que no lleguen con bichos por decir una cosa bruta, al país de destino, y que no hay experiencia en España. Entonces, preguntaba si AENOR está también en eso. A ver, al final siempre que se audita y se certifica, se tiene que auditar y certificar contra algo, y nosotros sí que creo que si hay un interés específico en realizar una especificación técnica para una calidad de un producto, como podría ser eso, eso se puede también normalizar. Ahí entraría también la actividad de la normalización, que es la elaboración de los estándares que establecen cómo debe ser la calidad de un producto. Y una vez que están establecidos los requisitos, eso se puede auditar y eso se puede certificar. Lo que pasa es que tiene que haber un consenso en cuanto a qué es lo que se espera de ese producto. Efectivamente, efectivamente. Pero si hay interés de eso, también se puede comentar y se puede valorar. Gracias. Sí. Sí, yo quería preguntarte dos cosas. La primera, ¿estos sellos de PEZ y FSC solo los da AENOR? No. PEZ y FSC son dos esquemas que conviven a nivel internacional y los otorgan entidades de certificación reconocidas, ¿vale? Hay diversas entidades de certificación en España y en el mundo que pueden ofrecer ese servicio. Y luego, el interesado en obtener este sello de certificación paga directamente, en este caso, ¿no? Paga a la entidad, sí. Hay dos cuestiones ahí. Una es el proceso de certificación, ¿vale? El proceso de certificación que hace la entidad de certificación se paga a la entidad de certificación, ¿vale? Lo que pasa es que luego hay un coste adicional que cobra PEZ o que cobra FSC por el uso de su marca, como si dijéramos. Y entonces eso se paga a la entidad en particular, ¿vale? Te pasa normalmente en los esquemas de certificación, suele funcionar así. Una cosa es el proceso de certificación y otra cosa es la tasa o la tarifa por el uso de la marca. Suelen ser precios que están relacionados con tu volumen de negocio. Cuanto más volumen de negocio tengas, pues hay unas tablas y mayor puede ser a lo mejor o en función de las hectáreas certificadas, en el caso de montes, ¿vale? Pero el coste de la certificación se paga a la entidad de certificación, sí. Sí. También en los agradecimientos y en la enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Muy clarito, que da gusto oírte. Gracias. Y tenía también otra pregunta. Igual que hablabas de esas certificaciones, bueno, de la certificación forestal, forestal sostenible, la cadena de custodia, hablabas del sistema de diligencia de vida como obligatorio, ¿no? Entonces, como esta además tan reciente, ¿qué procesos, cómo está funcionando? ¿Se está realizando? O sea, ¿ha habido, no sé, buena acogida? ¿La gente
está dispuesta a hacerlo o A ver. la urgencia de... Es algo relativamente novedoso, no, bastante novedoso, y las administraciones, a ver, las competencias a nivel de inspeccionar a las empresas y demás son competencias autonómicas, y yo creo que ha sido el año pasado y cuando ya las administraciones autonómicas han empezado a hacer estas inspecciones y es cuando se está empezando a mover un poquito el sector, ¿vale? Ahora yo creo que se está en una fase importante de divulgación también y de primeros controles. Entonces no es algo que esté a nivel de certificación por nuestra parte, no es algo que esté muy desarrollado. Para que te hagas una idea, a lo mejor en PEZ hay 250 certificados emitidos por AENOR y en el sistema de diligencia de vida hay 4, ¿vale? O sea que es algo que va todavía un poquito más despacio, y además que ofrece la dificultad de lo enormemente variado que es. No va a ser lo mismo un sistema de diligencia para una empresa que compre en Estados Unidos que para una empresa que compre en Camerún, ¿vale? Entonces, eso también, yo creo que estamos en proceso, ¿vale? Es algo como que está, como sistema de certificación está más en desarrollo. Y es un movimiento, o sea, este es un reglamento europeo, pero también tiene reflejo en otra normativa internacional No, en Europa está el reglamento europeo y luego Estados Unidos tiene su reglamentación, y creo que son Estados Unidos, Australia y Europa los que tienen reglamentación. Está el Lazy Act y no me acuerdo cómo se llama. Son como, geográficamente, son las zonas que se han puesto más serias a ese nivel, ¿vale? Luego hay otros mecanismos que también de legalidad que ya venían existiendo de antes, como las licencias FLEGT o el convenio CITES para determinadas especies y demás, que también son tenidos en cuenta en la directiva y en el reglamento europeos. Pero Europa no es el único, ¿vale? Hay otros países.